Estamos transmitiendo. Hola a ¿Estamos ya? todos, estamos ya, comenzamos la transmisión. Ahí vamos como va subiendo el número de conectados, en menos de un minuto ya tenemos más de 20 personas. Vamos a esperar estos minutos iniciales que la gente comienza a conectarse. Por mientras acá vamos a, a esperar estos minutitos con la Ale para poder presentarla y darle el pase y que ella nos pueda contar un poco la información privilegiada con la que vamos a desayunar hoy en el lanzamiento del índice de confianza del mercado de Michael Page y los números de Chile. ¿Cómo les fue con la encuesta? Perfecto. Los minutos iniciales. Mira, ya tenemos más de 50 personas conectadas. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Excelente. Bueno. Para ir contándoles un poco, Alejandra lleva más de 12 años trabajando en el área de reclutamiento, se ha desempeñado en multinacionales de recursos humanos y en el mercado de selección principalmente de cargos ejecutivos, generando redes con agrupaciones empresariales, directorios, candidatos del segmento jefatura gerencial, relacionamiento clave para la generación de insight y tendencias del mercado. Como sorpresa me encontré, Ale, de que eres periodista y cientista política. De profesión, así que te dedicaste a un mercado que no es el común de lo que estudiaste. Acá me sale tus inicios en medios de comunicación con foco en la economía, política y relaciones internacionales, te vinculaste en el mundo público-privado, participaste de cumbres mundiales, acuerdos de libre comercio y materias de contingencia nacional. Cuéntanos un poquito de eso mientras esperamos que las personas se conecten. Sí, bueno, en ese sentido, mucha gente me dice como te cambiaste como de la noche al día en términos de la carrera, pero tienen mucho de relación, o sea, todo lo que tiene que ver con la ciencia política, los análisis sociológicos, todo lo que tiene que ver con campañas, con políticas públicas. Después, desde la perspectiva de la comunicación, siempre periodistas mucho más económicos, mucho más en lo que era la contingencia más nacional. Y de ahí, claro, me fui hacia lo corporativo, hacia lo que son relaciones institucionales, que tiene que ver con relacionamiento, pero tiene también que ver mucho con nuestra industria, porque nuestra industria de repente la gente lo ve como que estamos todo el día al teléfono buscando un candidato o buscando un cliente para buscar la oportunidad para poner ese candidato. Pero esa vinculación tiene mucho que ver con estar sentados con esas mesas público-privadas, con estructurar en el fondo, nuestros mismos negocios en relación a cómo les va a las empresas, a cuáles son los puntos relevantes en términos de, al final nuestro negocio vincula mucho la educación, la formación de lo que son en el fondo el mundo profesional, vincula también los resultados de las empresas y de los sectores hacia donde va a crecer nuestro mercado. Entonces, finalmente, no es algo tan distinto, también tiene mucho que ver con el relacionamiento con todos los stakeholders, y en ese relacionamiento con todos los stakeholders es como un periodista o un cientista político reinventado, pero que sigue las bases de lo que es la carrera, y que hace sentido, porque desde este negocio. También toda la parte de investigación, así como poder investigar bien los mercados, saber cuáles son las tendencias y contar con mejores herramientas al momento de un proceso de selección, sobre todo un cargo ejecutivo. Claro, y poder ser agente de cambio, porque en el fondo, desde nuestra perspectiva, involucrado, por ejemplo, en directorios de empresas, donde uno sabe hacia dónde va el contexto y también tiene la mirada global de lo que están haciendo otras compañías, puede
en el fondo compartir esas tendencias, esas buenas prácticas que se van dando en otras empresas y hacer cambios. O sea, darle una mirada como desde la asesoría del reclutamiento de perfiles a las empresas, buscando que se generen esos cambios relevantes en términos de lo que hoy día por lo menos está arriba de la mesa, que tiene que ver con diversidad e inclusión, que tiene que ver con procesos ágiles, que tiene que ver con la transformación digital, que tiene que ver con muchas cosas que también están arriba de la mesa, que a veces los directorios no tienen esa visibilidad del resto de las compañías. Nosotros trabajamos hoy día con más de 30.000 clientes y eso también nos permite, en términos como de la mirada, dar esa consultoría mostrándole otras vías a las empresas. Excelente, Ale. Bueno, Ale, ya han pasado 6 minutos desde que abrimos la sala. Ahora me gustaría que pudieses contarnos un poco respecto a la información que vamos a revisar hoy, que es el índice de confianza del mercado. Esta es una encuesta que ustedes aplican, entiendo que a una muestra bastante grande, así que ahí ya ponnos un poco en contexto respecto a qué se trata este índice de confianza del mercado, cómo lo construyen, a quiénes consultan y cuáles son los resultados del primer cuartel del 2020. ¿Ya? Perfecto. Mira, este indicador, nosotros en general, nuestra industria es reclutamiento y selección, y nuestro negocio es, a través de las empresas, buscar oportunidades en las cuales pongamos estos candidatos en la posición correcta desde los términos técnicos, las habilidades blandas y los fit de los perfiles. Ahora, en busca de estas oportunidades también tenemos que tener contexto y contenido, y por eso muchas veces acudimos en el fondo de nuestra misma base de datos, tanto de clientes como candidatos, para hacer encuestas, algo que esté en tendencia en términos del momento. Y relacionado a eso surge la idea de este índice de confianza de mercado, donde nosotros apuntamos principalmente a mirar las percepciones tanto de personas ejecutivas que puedan ser clientes nuestros y candidatos también como para tener un poco la impresión de lo que están viendo ellos a través del mercado. Entonces, así surge este índice. Este índice refleja los resultados de abril. Nosotros lo sacamos mensualmente. Y es una especie de pulsómetro de mercado, de publicación mensual, que es dinámico, obviamente, porque cada mes a mes vamos teniendo distintas tendencias. Una de las gracias es que también es multisectorial, o sea, toma todos los sectores de la economía, y cuando nosotros lo dejamos abierto para todos los grupos profesionales, en esta ocasión, o más dirigido en el fondo a lo que son nuestros clientes, tuvimos respuestas de 1.300 personas, y de esas 1.300 personas, sí, tuvo un buen alcance. Ese es el número con el que habitualmente construyen el índice, ese es un número con el que habitualmente se construye esta muestra. Mira, puede ser más, o puede ahora ser tuvieron un menos. aumento. Ya. Claro, en esta encuesta particular que corresponde a abril, fueron 1.300 personas. Mayoritariamente entre jefaturas y subgerencias, gerencias de primera línea y directorio. En porciones muy pequeñas correspondió a algunos analistas o recién egresados, porque no cerramos la oportunidad, porque claro, queremos ver el mercado total. Pero sí está más orientado a niveles medios, gerenciales, en el fondo ser un apoyo a las empresas en su toma de decisión. Por eso surge un poco este índice. Y a su vez, en el fondo, levanta tendencia. Excelente. Excelente. Ale, tú nos trajiste una presentación, así que me gustaría que pudiésemos comenzar a verla para que nos vaya mostrando un poco los resultados de la encuesta que se hizo en abril, y después de que terminemos de ver la presentación vamos a hacer una sesión de preguntas, así que quienes quieran hacer consultas a Alejandra
las pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas, que lo pueden encontrar por abajito en la pantalla de Zoom, y después vamos a seleccionar las más votadas para poder hacer la Ale, más otras que yo también traigo preparadas para ella. Perfecto, excelente. Bueno, un poco en términos de lo que es el índice, creo que es súper importante que yo tomé una parte de la muestra, pero podemos compartírselo Pero que Ale si es se... que termináis cuando tenés que mirar. Ale, parece que estás con un pequeño problema de conexión, que se te escuchó cortado la última parte. Si nos pudieses repetir, Ah, te por quedaste pegada. supuesto. Sí. Que en términos del índice, una de las cosas claves que podemos compartirlo posteriormente, porque tiene mayor información a la que yo estoy poniendo acá en la presentación, y tiene algunos otros análisis que pueden ayudarlos a mirar un poco en términos de cómo va la tendencia de mercado. Uh-huh. Cuéntanos. Partamos entonces, Bueno, que estamos con mucha curiosidad de los resultados, de cuál es la percepción que existe respecto al mercado, particularmente al mercado laboral. Así que todo tuyo, Ale, Zoom, para que nos perfecto. cuentes. Excelente. Ale, ¿cómo estás? Sí, Puedes muy apagar el bien. video si quieres porque estás con un problema de conexión en la cámara. Se puede poner parar el video y te vamos a seguir escuchando porque estás con muchos problemas de conexión y de audio. Es Perfecto. que Dice puedes, si fin no, video. avancemos. Sí, tienes el botoncito de apagar la cámara, de ahí te va a consumir menos... Espérame, que estamos aquí todos reinventando. Aquí, Ahí, stop video, perfecto, ahí Ale. está. Y vas a tener una Perfecto, conexión más estable. me parece. Ya no me ven, pero me escuchan. Así es, Así que, te escuchamos muy bien. Muy bien. Bueno, un poco lo que les comentaba anteriormente, fueron 1.300 ejecutivos, la línea mayormente gerencial que contestó, o sea, desde jefatura hasta gerencias generales. Entre los principales insights del estudio, pudimos relevar en términos de los presupuestos, que un 41% está enfocado a que este año van a tener resultados o repetir el año anterior, o bien tener crecimientos entre un 5 hasta un 10%. Obviamente ese segmento se mantiene por las líneas de logística, de salud, de comercio digital. A nivel de tendencia en recursos humanos, si bien o sea, tuvimos un par de incidentes que golpearon el mercado. El primero fue el 18 de octubre con el estallido social, al que se le une de golpe y porrazo una pandemia global. Y a nivel de mercado, hubo desvinculaciones en su como en la primera tendencia, pero hoy la tendencia de recursos humanos y el foco va muy dirigido a proteger los empleos, ya sea acogiéndose a la ley que promovió el gobierno, o trabajando en el fondo en las habilidades de los colaboradores de acuerdo a los requerimientos actuales, lo que hoy día se denomina como el reskilling o reconversión de actividad. A nivel de ejecutivo, se agregó con el tema de la pandemia una mirada de fortalecer los compromisos de los colaboradores. Gran parte de la muestra se enfocó a que se mantuvo y o incrementó el compromiso de los trabajadores. El compromiso más que a nivel de resultados, a nivel de ejecución. O sea, si la productividad la medimos en resultados, la mayor parte de las empresas quizás sufrió un golpe en ese sentido, pero a nivel de la ejecución y o de implementación de tareas, por ahí estuvo bastante bien percibido y controlado a través de los KPIs de la compañía. En términos de el mercado, un poco con este mismo sondeo, nos corroboran que
la gran mayoría, o sea, un 60% de estos ejecutivos, cree que el mercado al menos va a demorar un año plazo en términos de reactivación, y otros más positivos que van entre los 4 a 9 meses, que la economía debiese dar luces de reactivación. Estoy tratando de Un mover la año. presentación. Ahí va. ¿Ya? Entonces, en términos de presupuestos e inversión, que es uno de los puntos principales, vimos que un poco lo de los presupuestos que hablábamos anteriormente, un 58% enfocado a que el 2020 va a ser un año de crecimiento de presupuestos en relación al año anterior. Pero ahí está el otro trozo de la muestra, donde hay un 10% respecto al crecimiento del año anterior, un 0% de crecimiento respecto al año anterior, y un 5 o un 10% de crecimiento del año anterior. Entonces, hay una parte de la muestra, un 58%, nosotros hablamos casi un 60%, que se va a ver golpeado y que prevé recortes en relación al año anterior, pero otros con crecimiento o repetir o un crecimiento moderado para el año que viene. Y ahí, obviamente, cuando decimos estos sectores que tienden ¿cómo se llama?, a crecer, estamos hablando de segmentos orientados a la salud, la logística, tecnología, ventas digitales. O sea, esa sería como la fortaleza. ¿Ya? En la misma línea, como relacionado a la gráfica anterior, tenemos cuál es la percepción de estos mismos ejecutivos en relación a el repunte de la economía. Y ahí tenemos nuevamente un 39% que cree que el foco va a ser el crecimiento o el despegue, va a ser en relación a 3 a 9 meses, aun cuando va a ser difícil pararse en el contexto en el que venía Chile. Tenemos ahí un 61% enfocado a que es más de un año el repunte, pero tenemos otros segmentos que lo ven un poquito más positivo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un poco lo que conversábamos. Están más optimistas. Están más optimistas. También hay que tener claro que dentro de la muestra tenemos segmentos un poquito más golpeados, que probablemente están más inclinados en el área azul, en el área de que va a ser más difícil el repunte, pero hay otros segmentos como quizás donde está la logística. El otro día hablábamos con un cliente de logística y habían cuadruplicado sus ventas en este periodo en términos de todo lo que tenía que ver con la importación. Asimismo en segmentos en el fondo de servicios básicos y áreas críticas que también no han visto el golpe de la economía directamente en su negocio. ¿Ya? Claro. Dentro de los sectores también que están más demandados, Ale, está la agroindustria. La agroindustria sí, se ha mantenido bastante activa. Y como una labor crítica también. Exacto, como una de las labores críticas. Y si uno, en el fondo, busca a través de los mismos buscadores de empleo o ocupa la plataforma de Indeed, Claro. que para mí es una de las mejores para mirar oportunidades o cómo se está moviendo el mercado, aparte del LinkedIn. Encuentra que administradores de campo, que encuentra en el fondo posiciones técnicas del agro, donde se está requiriendo personas más allá de la línea operativa que está funcionando, e incluso claro. en la zona sur, las personas directamente trabajando a full en el cierre de la temporada. Claro. Entonces, bastante móvil. Claro, están por fecha, están ahora ya
cosechando los cultivos de invierno, y como es una zona crítica también, la alimentación no puede parar. Creo que una de las industrias que también tiene oportunidades, más que de crecer, sino que de desarrollarse en nuevos ámbitos, conocer nuevas experiencias del desarrollo del área. Exacto, y también en términos de la venta y la exportación, el tema del valor del dólar también ha sido favorable para ese segmento. Exacto. Ujú. Ahí lo que hemos visto mucho es la amplificación en la necesidad de las posiciones financieras. Quizás no a nivel tan gerencial, pero de cargos de entrada, de soporte en los cierres, y cargos medios ha tenido injerencia el requerimiento de profesionales. Perfecto. Ujú. Siguiendo en el fondo la línea de presupuestos e inversión, también preguntamos a los ejecutivos por dónde va el contexto de las inversiones post, en el fondo, este COVID-19 que cambió las prioridades de las empresas. De hecho, ya con el estallido social, al hablar con el retail, gran parte de ellos ya estaba, o sea, si tenían proyectos de automatización o de venta electrónica, apresuró en el fondo esos proyectos que tienen que ver con tecnología para poder avanzar en esa línea post-estallido. Y eso mismo está alineado aquí con los resultados. Ahí tenemos un 44% que tiene planificado invertir en tecnología. También el reconvertirse en términos de los productos y servicios que ofrecemos en términos del mercado es otro de los puntos que está hoy día sobre la mesa. Hoy día ya nadie puede seguir con el producto o el servicio tradicional y estamos todos trabajando por reconvertir y buscar oportunidades al máximo de nuestra creatividad. Eso es parte de lo que se espera para el 2020. Y son bajitos los que no harían ninguna, y alineados en el fondo a esa misma tendencia de mercado de ya no desvincular, sino que proteger el empleo. Uno de los grandes factores, y donde un 29% dice que va a establecer sus presupuestos, tiene relación con este reskilling o reconversión de habilidades, que es el monto, o sea, parte del presupuesto que se va a enfocar ayudar a sus colaboradores con capacitación para adaptarse a este nuevo mercado. Perfecto. Oye, entonces, mirando este gráfico, como 3 puntos importantes. Todas las áreas de TI, transformación digital, tecnología, estarían ahí siendo una tremenda oportunidad de mercado laboral. Las áreas de desarrollo de negocio que puedan apoyar con una pronta investigación para que las empresas puedan reconvertir la entrega de sus productos y servicios, o nuevos productos y servicios, y también un punto importante para todas las áreas de recursos humanos, sobre todo para sus espacios de capacitación, en los que hay un 29% según la encuesta que estarían dispuestos a poder apoyar esas áreas para que sus colaboradores no se queden atrás con los cambios del mercado. Muy importante. Exacto. Muy importante. Entonces, de esa tortita podemos rescatar esas 3 áreas importantes que pueden visualizar este periodo de crisis como una oportunidad. Exactamente. De hecho, en términos internos, la parte de formación de los colaboradores en esta reskilling está tanto a nivel interno de las empresas como para también los partners externos que puedan Exacto. ser, claro, los que ayuden en esta reconversión de habilidades y prepararnos como a la nueva normalidad que ya nos da ciertas luces, pero siempre se requiere un tiempo como para procesar y decir, estas van a ser las necesidades reales de mercado. Claro, En tecnología está muy fuerte. Mirando solo este gráfico, las 3 porciones más grandes, que es tecnología, desarrollo de mercado y reskilling, son 3 cosas que van muy de la mano y que me hace sentido con el concepto de transformación digital, que la transformación digital, mucho más allá de ser
solamente un software o una plataforma o llevar a los procesos que quizás antes eran más manuales, llevarlo en línea. Se trata de un cambio cultural y de la organización completa. Entonces, son tres áreas que van muy de la mano para cómo debiesen reinventarse las empresas post-COVID-19 o post cualquier crisis en realidad. Exactamente. Y de hecho, las oportunidades, si uno busca los perfiles que se están buscando hoy día más en el mercado, la tecnología que ya en términos de ¿cómo se llama?, de estructura, se iban viendo los de e-commerce. Tenemos hoy también todo lo que tiene que ver con lo relacionado a eso, que es transformación digital, ciberseguridad en términos de los medios de pago, y también metodologías ágiles que se pueden implementar en términos de la capacitación. Por supuesto, esa es una nueva forma de trabajar que tiene sobre todo la área de tecnología, que están trabajando con metodología Agile para poder ir con la mayor celeridad posible para estos cambios. Perfecto. Exacto, y ahí se ven muchas oportunidades, y de hecho si uno registra los buscadores, yo te diría que es donde más hay alternativas de trabajo. Excelente, súper. Sigamos, Ale, cuéntanos más. Vamos, en términos de tendencia laboral, de mercado empleador y fuerza de trabajo, hoy día, bueno, si bien en una primera instancia, lo que decíamos, veníamos de un estallido social que nos golpeó bastante en términos del mercado laboral, y luego comienza el tema de la pandemia. Si bien inicialmente la primera tendencia fue desvincular, luego hoy día la decisión de los próximos meses, en términos de recursos humanos para las organizaciones, hay el porcentaje mayor, que equivale de esta muestra al 37%, se enfoca a ni desvincular ni contratar. Luego, una porción de un 6% que está organizada. Perdón, ahí estoy. Contratar nuevos colaboradores ciertamente es una porción más pequeña, pero hay una tendencia positiva que es el cuidado del empleo, una parte que ni desvincular ni reclutar, otro grupo que es acogerse a la ley de empleo, y una porción importante a reconvertir habilidades de los colaboradores que tenemos hoy para esta nueva realidad, ¿ya? Excelente, excelente. Entonces, mirando esta torta, por supuesto que hay un 33% que es que sumaría como la desvinculación de colaboradores con quienes se acogerían a la ley de protección de empleo, pero hay un número no menor que está dispuesto a mantener a sus estructuras tal cual estaban al momento de la crisis, al momento de que inició la crisis. Y por otro lado, también hay una preocupación por los colaboradores que van a quedar. Y ahí viene también todo el trabajo de reskilling, que también es un espacio de bastante responsabilidad de las organizaciones para poder mantener y cuidar el talento que ya tienen. Está interesante. Exacto. Claro, y capacitarlos y darles nuevas herramientas para enfrentar lo que se venga hoy día más futuro. De hecho, hay mucho de tecnología y de temas ágiles relacionados a las reuniones o el manejo de proyectos que están implementándose en varias empresas y que quizás antes se perdía mucho tiempo en la estructuración de nuevos proyectos. Ahora, en términos de contratar nuevos colaboradores, aun cuando se ve una porción menor dentro de este gráfico, muchas compañías lo que han hecho es quizás utilizar menos servicios externos para cuidar su caja, porque hoy día lo central dentro de las compañías es el cuidado de la caja, y muchos servicios que se tomaban desde recursos humanos hoy día están más enfocados a realizarlos internamente, a no ser que sean vacantes o posiciones un poquito más críticas donde tienen que salir a buscarlos externamente. Perfecto, perfecto, interesante. Van muy alineados los resultados de una torta con otra. Exacto. Por eso te comento que tomé las que tienen alguna relación más enfocado a
¿cómo se llama?, lo que íbamos a conversar hoy, pero el índice tiene mayores énfasis, por ejemplo, no sé, la tendencia de porcentajes bastante altos que asumen que el teletrabajo se queda dentro de las expectativas del trabajo futuro del 2020 en adelante, pero también una división de 3 partes iguales, donde a nivel de la expectativa del teletrabajo de los ejecutivos, de los que comandan las organizaciones, un porcentaje, un tercio dice que el teletrabajo va a impactar positivamente a la empresa, el teletrabajo va a impactar la productividad negativamente, y otros que se va a conservar de la misma manera, ni positivo ni negativo, sino que es algo que está. Entonces, ahí tenemos ya una tendencia en relación a lo que creemos que se va a quedar, pero también la división entre los ejecutivos de cuán favorable ven este nuevo escenario. Excelente. Excelente. Bueno, ¿sí? Estoy mirando acá los números, y más del 50% de los encuestados considera que las planas de jefatura y analistas, y también los cargos más operativos y administrativos, son quienes tendrán mayor impacto con la pandemia. Cuéntanos un poquito de eso, Ale. Exacto, de hecho ya se ve un poquito más marcado las salidas de quizás de posiciones más de entrada dentro de las organizaciones, tendiendo a aplanar las organizaciones. La mayoría, en el fondo, en ese segmento de analistas y jefatura, o analistas a sugerencias, quizás ha sufrido un poquito más el impacto, y se está tendiendo en términos de mercado a aplanar estas estructuras, generando y capacitando roles que puedan abarcar líneas de cargo superior, tomando estas nuevas responsabilidades. Ahora, no afecta tanto en términos de directores o gerentes generales, porque en esos niveles organizacionales son quienes están hoy día a cargo de llevar el buque, entonces sí. no es y mucho la estrategia futura, así que mover esas piezas sería demasiado delicado en este momento. Exacto, entonces esas piezas en el fondo se han mantenido. Ahora, a nivel global, un poco lo que hemos visto con esta pandemia, porque quizás no solamente mirando Chile, parte de los ejecutivos que no tienen esta ley de protección de empleo, lo que han hecho es acogerse a figuras como de autodespido, congelándose en el tiempo, para Claro. cuidar la caja de las empresas, y con la promesa futura de, en la reactivación, volver a tomar sus roles, cosa que es como bastante creativa y que se está viralizando a nivel global, como en términos del cuidado de las cajas de las empresas y desde las primeras líneas de las organizaciones. Excelente. Mira, sí, bueno, esta tendencia de las organizaciones que han comenzado a aplanar sus estructuras no es nueva. No es algo que aparece con la crisis del 18 de octubre, ni tampoco con la crisis del COVID-19. ¿Esto de cuándo viene, Ale? Porque en el mundo de recursos humanos es algo que se venía evidenciando desde hace bastante tiempo. De cómo las organizaciones han ido reestructurando y tendiendo a aplanar sus estructuras. Sí, en términos organizacionales, yo creo que ya hace 10 años se está mirando las eficiencias operacionales de las organizaciones. Antes era muy respetable y conocido como contratar empresas tipo Boston Consulting Group o McKinsey, etcétera, para entrar a las estructuras y generar ahorro. Quizás mucho más tímido hace 10 años atrás, pero hace 5 años que ya se viene evaluando bien las organizaciones,
los pesajes de los cargos, las funciones que tienen dentro de una organización, y lo más relevante es, bueno, aparte de generar ahorro, generar sinergias y aumentar la productividad de las organizaciones. Entonces, claro, viene hace un tiempo, pero estos dos elementos, un estallido social y el COVID-19, aceleraron, te diría yo, el proyecto de aplanar las estructuras y también a trabajarlas de una manera más horizontal y más ágil. Perfecto. Perfecto, gracias, Ale. Uh-huh. Entonces, este fenómeno en realidad de aplanar estructura no es algo del último año ni de los últimos 2, tal como dices tú, hace 10, 7 años atrás las empresas ya estaban asesorándose para poder reestructurar sus organizaciones. Exacto, y una parte súper relevante que hemos visto en los directorios de empresas en los que estamos inmersos, tiene relación con, después de haber entrado a una de estas consultoras estratégicas a reestructurar y a analizar en el fondo sus compañías a nivel global, han mantenido distintos comités de eficiencia operacional, que antes era una inmersión de, no sé, un McKinsey una vez cada 10 años, después de eso siguieron con el modelo y una vez mensualmente, cada área trae ideas de eficiencia a la operación, no solamente en términos de, no sé, sacar personas, sino que en el fondo cuáles procesos dentro de la organización pudiesen generar ahorros, nuevas ideas en comités multidisciplinarios, que te diría que eso ha sido lo que ha traído los mejores resultados para empresas en el país. Así es, así es. Genial. Ajá, bueno, siguiendo con el tema de mercado empleador, tenemos ahí una visión de los ejecutivos en relación a cuándo va a ser un buen momento para buscar empleo. Un 68% nos habla de un lapso de 6 meses en términos de activación de mercado para términos de la búsqueda. Y otra porción de un 32% se refiere a 1 a 3 meses en relación a buscar trabajo. Ahora, hay que mirar los segmentos que generaron oportunidades, porque también una de las preguntas, que no sé si me pusieron el gráfico acá en la presentación, pero uno de los temas relevantes es que hubo un porcentaje de, no sé, un 10%, que encontró empleo durante el mes de abril, que fue la medición de este índice, pero también más de un 30, un 40% que estuvo participando directamente en procesos de selección. Y si pensamos en el fondo también el segmento que nos contesta esta encuesta está entre líneas de jefaturas hasta gerencias de primera línea, sí hay movilización de mercado, pero está segmentado en esos segmentos donde hoy día la economía tiene más fruto, o sea, intelligence, todo lo que es marketing digital, todo lo que es tecnología, con transformación, con ciberseguridad, etc. Y además hay que agregarle una segunda tendencia que a nivel de Europa y de Asia, que ya las experimentamos y hoy día están llegando más tímidamente, pero están llegando a Chile, que son las tendencias de empleo con jornadas flexibles. Entonces, dos ítems importantes acá. El primero, el trabajo por proyecto, o sea, quizás en el fondo temas temporales, donde yo necesito comprar una operación, rentabilizarla y vender, y quizás necesito una especie de gerencia, administración y finanzas por un periodo de 10 meses, de un año, o trabajos donde hoy día se requieren profesionales con alto nivel de seniority, eso no significa edad, porque a veces digo seniority y me dicen edad, no, significa la capacidad, la especialización, y yo necesito a alguien con altamente capacitado, pero en el fondo en términos de renta, quizás no puedo pagar lo que ganaba ese candidato en su experiencia anterior, pero de acuerdo a las horas que me puede dar en un día, puedo trabajar con una persona que
contrato a tiempo completo, medio día en mi organización para una función específica, y la tendencia a tener uno o más trabajos a la vez con distintos empleadores es algo que se ve bien fuerte hoy día en términos de mercado. Mira qué interesante. Entonces, una de las posibilidades también laborales, particularmente para cargos ejecutivos o quienes conozcan del mundo de la estrategia, de las finanzas, de la administración, el autoempleo o el rol de asesor permanente por un periodo de más de 3 meses es una realidad, es algo que se visualiza para el mercado laboral, que puedas estar cumpliendo ese rol en 2 o 3 organizaciones. Exacto. Y en términos del mercado en finanzas puntualmente, ¿Sí? porque hay otros mercados que en el fondo sí son afectados más por los ciclos de la economía, los cargos financieros tienen una ventaja en relación al mercado, y es que cuando hay bonanza económica, se requieren para hacer esas planificaciones futuras financieras importantes, ahorros y demás. Y cuando la economía también se contrae, el tema del controlling de los costos y eficiencias operacionales también se requieren de esos roles. Entonces, es uno de los roles que no los golpea tan fácilmente la economía como pueden ser, no sé, las áreas comerciales, que sí son más cíclicas. Claro, claro. Entonces, acá también, mirando hacia atrás lo que ya revisamos, las áreas de tecnología, recursos humanos, desarrollo de negocio y los financieros, se visualizan oportunidades para ellos a pesar de la situación contingente que tenemos hoy. Exacto. De hecho, en recursos humanos, una de las áreas que más le ha tocado trabajo y reforzar en Sí, estos últimos meses, en años anteriores, con la ley con el tema de la reforma laboral, se contrató mucha gente en términos de relaciones laborales. Después vienen los temas de diversidad e inclusión, donde empezamos a incorporar nuevos perfiles a la línea de recursos humanos. Después viene todo el estallido social, donde todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, manejo de crisis, liderazgo, etcétera, toma fuerza. Y hoy tenemos una subdivisión donde están estos recursos humanos, por un lado, navegando con lo estratégico y del liderazgo, claro. y de cómo llevar a la gente en términos de los soportes emocionales, liderazgo, sacar la productividad. Y por otro lado, con mucha carga operacional y transaccional en términos de las líneas que llegaron a ser finiquitos en partes de sus organizaciones, en incorporar nuevos proyectos como la ley de protección de empleo, y estar en esa parte como más dura de los recursos humanos, actualizándose y viendo las alternativas, también en la mirada y el cuidado de la caja de la empresa. Perfecto, perfecto. Bueno, Ale, Digo continuamos. acá. Esto quizás ya un poco lo comenté. Las palabras que más se nos mueven a través de las redes son e-commerce, logística, insumos médicos, salud, transporte, business intelligence y digital. El mercado brinda oportunidades aun cuando este ha sido golpeado. Tenemos mucho espacio para lo que es la logística y la distribución. Hoy día hay 5.000 pymes que debiesen estar entrando en el 2020 a una estructura de venta por canales remotos. Esa venta por canales remotos implica todo lo que es desde el product owner, el que lidera el proyecto, el que hace la parte de la venta por estos canales, después el que está por detrás, en el fondo de la logística estructural de la tecnología, como el transformación digital, toda la distribución, el stock, etcétera, y las nuevas tendencias. Hoy día hay una tendencia que la implementó Amazon, que se llama las dark stores. Estas dark stores son como una especie de supermercado o tienda
que está montada igual a la que uno va al canal presencial, pero solamente la componen piqueadores Sí. y que son capaces de hacer entrega de los productos más vendidos por alguna organización en periodos de 60 a 90 minutos. Entonces, todo ello necesita el área comercial online BI, la transformación digital, la logística y la distribución es muy relevante, y luego todos estos medios de pago a nivel digital requieren de este ciberseguridad, que es la estructura que completa esa línea. Ale, consulta, en esta realidad de que, por lo que vemos en esta lámina, ¿es este el espacio en el cual se tiene que reconvertir el retail? ¿Cómo se viene el retail? Con todos estos cambios tenemos las grandes tiendas cerradas, los malls cerrados, el comercio formal muy, muy afectado. ¿Cómo se ve el horizonte para el retail en esta realidad? Lo que pasa es que, o sea, a nivel global, lo que es el retail, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ventas por Internet, el país que más vende por Internet en el mundo es UK, y este canal no representa más de un 5%. Ahora, lo que viene hoy en relación a todo lo que ha ocurrido, da espacio para que por ahí puedan haber oportunidades. Pero si tú hablas con los mismos directores de las líneas de e-commerce de los retail, previo al estallido social representaban un 1%, durante el estallido social llegaron a un 10%, y hoy día, no sé, tiendas como París, a nivel online, está vendiendo el 50%, o sea, aumentó el 50% de la porción de los negocios a través de ese canal, pero por otro lado, saben que no, que en el minuto de volver a la instancia más presencial de la vida, vamos a tener ciertas dificultades. O sea, como van a volver a perder parte de ese mercado que ganaron en esta circunstancia especial. Pero también impulsaron a otras generaciones, como, no sé, voy a un caso cercano, a mi papá, a tener que entrar a un corner shop a pedir al supermercado, que le decía corner show, porque no sabía ni Claro. lo que era esta cuestión. Que una persona que disfruta de ir al supermercado tradicional, que obviamente hay, no solamente la generación de mi papá, sino que en todas las generaciones hay gente que disfruta en esa vuelta al supermercado. De la compra presencial. Pero en forma presencial. En el estallido social, el más golpeado fue el retail, y hoy día, en este mercado más online, el más beneficiado está siendo el retail. Ahora, la tendencia del físico versus el online es algo que va a cambiar, y las estructuras de los malls también se han planteado en algún minuto, o sea, hubo una conferencia el año pasado del retail que llevaba a los malls a convertirse en hospitales, o sea, y previo a la pandemia. Entonces, de alguna manera, el mercado de la tecnología, el online digital, la tendencia es que le quede mercado al físico, y el físico se reconvierta. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí tenemos claro cuáles son las áreas que visualizan bastantes oportunidades ahora. Y en realidad, en el mundo de la logística y la distribución y el e-commerce, era algo que venía desde hace bastante tiempo muy de la mano con las empresas que iniciaban sus procesos de transformación digital, que se subían a este carro. Exacto. Y ahí, en el concepto de transformación digital, abarcaba no solamente los cambios de cultura, sino que también cómo se relacionaban las organizaciones con sus clientes, y un punto importante era justamente el e-commerce. Y ahí también tenemos el boom de las aplicaciones que nos permiten desde la casa comprar y darnos ciertos gustos. Entonces, era la tendencia a la que venía, y si bien muchos ejecutivos visualizaban en este cambio y en esta forma diferente de relacionarnos con las compras, lo veían como una amenaza.
otras áreas se beneficiaban, porque si bien quizás la venta presencial podía tener una baja y era necesario quizás hacer algunos ajustes de personal en estos colaboradores que hacen las ventas presenciales, por otro lado hay otras áreas que crecen como las de logística y distribución, digital, comercial, marketing. Entonces, más allá del mundo tecnológico o de repente ese concepto de inteligencia artificial que nos suena un poco como amenaza, si bien vienen a equilibrar un poco la balanza en otros lados, quizás hay que hacer algunos ajustes de colaboradores en algún área, pero otra por defecto debe crecer. Entonces ahí se equipara un poco la balanza. No sé si tú lo ves así también, Ale. Sí, por supuesto, y además yo creo que como esto nos empujó, porque no fue una planificaón de incorporar la No, para tecnología al nada. servicio de la organización, sino que un día nos fuimos confinados y hubo que meterle plata, digamos, a las áreas de tecnología y hacer cambios, etcétera. Uno mira las clínicas y uno dice, oh, las clínicas deben estar yendo increíble, pero claro, por el lado de las enfermedades respiratorias y operaciones como muy puntuales que uno no puede dejar de hacer, o un parto, en el caso de una mamá, pero, por ejemplo, si uno analiza ese mismo segmento, tenemos que los médicos no tuvieron consultas presenciales durante todo el mes de abril, incluso para algunas cosas específicas, o sea, todo lo que son chequeos médicos, de repente, no sé, cirugías específicas que se pueden aplazar, hoy día también se han aplazado en relación a esos servicios que te ofrece una clínica, y no sé, tuvimos clínicas como, bueno, ya la gran mayoría lo está implementando, pero por ejemplo la clínica alemana, que es una clínica bastante estructurada y súper conservadora, que a partir de abril incorporó la telemedicina, y aunque uno en un principio no se le hubiese ocurrido, o quizás lo miraba con malos ojos, hay algunas consultas que son súper prácticas para mantenerlas de esa manera en el futuro. ¿Cuántas veces uno tiene que ir al doctor porque tiene que renovar una receta médica y para eso tiene que salir del trabajo, ir a la consulta médica y hacer todo un trámite, cuando hoy día podría tener una consulta de 15 minutos a través de algún tipo de plataforma y ganar tiempo en términos de como día a día? Entonces hay cambios que forzosamente empezamos a ver como positivo en las organizaciones. Perfecto. Continuemos, Ale. ¿Qué más tenemos? Un poco una vuelta por las crisis, que yo creo que es importante como para mirar cómo ha cambiado el mercado en términos de la mirada de las empresas, la mirada de los candidatos, y también desde nosotros como empresa de reclutamiento. Yo sé que se ha dicho bastante, pero en el fondo las crisis tienen un aprendizaje muy relevante en cómo estructuramos esas nuevas normalidades o nuevas sociedades con premisas acordadas, generalizadas para poder hablar de normalidad. La asiática, y estoy hablando de las que en el fondo me tocó a mí vivir, o desde la primera de crisis de la globalización. La crisis asiática, que fue de índole financiero, fue la primera que rompió con la premisa del trabajo perpetuo. No sé, el trabajo era para siempre, uno partía en una organización y terminaba en esa misma organización. Era muy difícil, casi imposible ser desvinculado. El trabajador también tenía un perfil bastante conservador. El desempleo era mirado de una forma bien crítica y por ende también muy, muy tabú por la concepción que tenía el tema de no tener empleo. Las empresas no hablaban ni de cultura organizacional, ni de clima, ni de diversidad, ni de nada de lo que está relacionado a nuestros tiempos. Tenían el 100% en términos de el poder de negociación de quién entraba o no a sus compañías. Habían prácticas que hoy día obviamente nos parecen
inaceptables, pero en ese tiempo era la normalidad y hay que entender que esas normalidades cambian, mucho más jerárquicos también. Y el reclutamiento profesional se hacía a través de referidos. O sea, yo conozco a tal, o refiéreme a tal, y en el fondo un negocio como un Michael Page no era un espacio de interés en el fondo a nivel de Latinoamérica. Como sí ha cambiado, o sea, a nivel global, por ejemplo, el 80% se contrata a través de consultoras de reclutamiento y un 20% a nivel interno de las organizaciones. En el caso de Latinoamérica, que ya estamos súper avanzados, la posición es al revés. Un 80% se contrata a nivel interno y un 20% se externaliza a externo como más específico. El aprendizaje de esa crisis fue para estos ejecutivos que salieron en ese minuto, la planificación de futuro y la preparación frente a que ese trabajo perpetuo ya no existe, que es finito, que el mundo cambió, y por lo tanto me tengo que preparar para las incertidumbres. La otra crisis, Sí. por ahí por el año 2008, Por ahí, 2009. sí, por ahí entre el 2007 y 2009 viene la crisis subprime, que tiene que ver con las hipotecas y los créditos. Me está pidiendo el video, no quiero poner el video. Que golpeó principalmente el mercado de la construcción, su entorno, todos los proveedores, la minería. La minería hasta ese minuto, a mí en ese minuto me tocó trabajar, yo trabajaba en el segmento de búsqueda de los primeros ejecutivos, todo lo que era el C-Level, para el mercado de oil and gas y minería a nivel global, en el mundo del reclutamiento. Y había una tendencia de ejecutivos que vivían una burbuja salarial impresionante. Sus rentas iban a un 30, un 40 y hasta un 50% por sobre las rentas de sus pares de mercado. Y fue la primera vez que este segmento súper privilegiado que vivía esta burbuja salarial sufre el impacto que provoca la crisis con el tema del desempleo. Lo bueno que tuvo esa crisis es que fue bastante cortita. Se reactivó dentro de los primeros 4 meses ya en Chile, las contrataciones ya se estaban moviendo. Pero claramente las empresas te pedían, yo quiero un financiero que venga de otra minera, entonces contratábamos por 5, al año y medio estábamos en 7, a los 2 años iban 9, después terminaba en 12, y siempre era incluso el financiero, ni siquiera las posiciones que uno puede decir son más ligadas a la operación y en términos técnicos súper relevante que venga de la misma industria, sino que recursos humanos que viniesen de la misma línea, financieros que vinieran de la misma línea, comerciales que vinieran de la misma línea, y así muy orientado que viniese del mismo segmento. En esta crisis, las empresas empiezan a mirar conceptos como la profesionalización y por primera vez empieza a pesar el tema de la industria de reclutamiento y selección, pero con la mirada desde la selección en términos técnicos. Entonces, ¿cuáles son esas características técnicas que tiene ese profesional, aun cuando venga de otra área, que yo pudiese incorporar en mi empresa, pero que haga sentido con la función que va a desarrollar, desde la perspectiva técnica? Aquí no se están planteando ni habilidades blandas todavía, ni el fit a las culturas organizacionales. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, vino una búsqueda de estos profesionales que tuviesen las calificaciones, pero que también pudiesen venir de otras industrias. ¿Y por qué no? El financiero podía venir de una de las Big Four, tipo EY, tipo Deloitte, tipo Price, y también porque en el fondo tengo que pensar o quizás del consumo masivo, que tiene bandas que están en términos de renta un 20% bajo en mercado, y quizás yo me encontraba un tipo con excelentes prácticas, que viniese de un Nestlé, por poner un ejemplo, y
y en esa mezcla en las estructuras, hubo cuidado de caja, hubo incorporación de perfiles más diversos, ya no solo eran de la misma industria y del mismo segmento de la misma industria, sino que más diversos, con rentas muy alineadas al resto del mercado, y que además venían a incorporar nuevas prácticas dentro de las organizaciones. ¿Vale? Entonces podríamos comentar de que el mercado laboral o las tendencias actuales se forjan un poco a raíz de la crisis subprime. Antes que el minero partía, el financiero en minería terminaba su vida siendo financiero en minería, y esta hora de que se empiezan a valorar dentro de industrias personas que tengan otros conocimientos, otras habilidades. Podríamos decir que lo que conocemos hoy se debe un poco a este cambio de paradigma que nos genera la crisis subprime. Claro, en parte se abren esas conversaciones, al mismo tiempo que cuando salen los de la burbuja salarial fue como que vivieron lo que de alguna manera vivieron los de la crisis asiática en su minuto, los altos ejecutivos de las empresas. Pero aquí veníamos más preparados también, en términos de la importancia que era reinventarse y además estar planificado al momento que se pudiese perder el trabajo, porque ya habíamos visto o ganado el concepto de los empleos no como perpetuos. Entonces, también se aperturaron a estas reuniones de red, que costó inicialmente, pero que le dieron la relevancia para poder reincorporarse en nuevos mercados, y también, quizás no fue instantáneo, pero mirando su propio segmento y que iban un 40% sobre rentas de mercado, se readaptaron para otros negocios con rentas también de niveles del momento. Entonces, el concepto quizás de comenzar a trabajar las redes y el networking también es algo que comienza mucho más marcado acá. O sea, hay gente que siempre ha vivido en red, pero el trabajo del networking y empezar a trabajar ese nicho de conocimiento, de saber de otra industria, de que un contacto te lleve a otro, también es algo que comienza a tomar acá bastante forma y fuerza. Exacto. O sea, todo ese concepto de generar vínculos y de comunicar, y de comunicar sin culpa, porque la verdad es que el tema de la culpa es como algo retrógrado que venía de los 1900, digamos. Pero acá ya empecé a incorporarse este factor que lo hace bastante atractivo, porque también apura la recontratación de personas, en la medida en que a mí me gusta mucho lo de las reuniones de red que construyen ustedes, porque en la medida en que yo comunico, en el fondo, en el estatus en el que estoy del mercado laboral, ya sea tengo trabajo y estoy abierto a búsqueda, o no tengo trabajo, estoy abierto a búsqueda, cuál es mi perfil profesional, y en este estatus yo quedo en el top of mind de alguna persona, que Claro. no sé, puede ser que en una reunión social alguien diga, bueno, hoy día renunció el gerente de recursos humanos de mi empresa y están buscando, nos pidieron contacto, y decir, oye, yo tengo a Juan, Juan me contactó Claro. ayer, es exactamente lo que necesita esa compañía. Entonces, en ese minuto se abrió, y en un sector bastante duro, digamos, o sea, la minería, la construcción, los proveedores de la construcción. Claro, Y, todos los stakeholders. exacto. Y en un Y, segmento más conservador, digamos, también, pero el impacto fue muy mayor en relación a los cambios que se dieron. perfecto. Entonces, acá podríamos decir que la recomendación, no solamente como para siempre, para otras épocas, sino que en especial hoy que estamos en crisis, es muy importante que quienes se encuentran en procesos de transición o están en procesos de búsqueda activa
tengan muy claro cuál es su oferta de valor, qué los diferencia, cómo agregan valor a las organizaciones, justamente por eso, para poder quedar en el top of mind de las personas, como dice la Ale, y poder comenzar a activar estas redes y los referidos suficientes para poder quizás llegar a la posición más ahora que el mercado está demandando personas con habilidades futuras. Ya el pasado no nos sirve, sino que todo lo que viene ahora es futuro. Exacto. Continuemos, Ale. Estoy peleando con la presentación. No pelees, no pelees. Después hubo otros cambios de paradigma, o sea, rupturas de paradigmas que vinieron entre la subprime y hasta y hasta el año pasado. Pero desde la subprime en adelante, las empresas perdieron ese 100% de poder de negociación, donde tú quedas seleccionado para trabajar en mi empresa. El talento también empezó a exigir ciertas características o responsabilidades en relación a las empresas y que esas empresas tuviesen relación con sus motivadores. Entonces empiezan conceptos más fuertes, quizás existen desde antes, pero desde ahí en adelante, cultura organizacional, trabajar el clima empresarial. Yo recuerdo, no sé, en el inicio del 2000, que una compañía en el Great Place to Work preguntaba, pero si yo entro a este lugar y salgo mal, ¿alguien me va a publicar? ¿Y quién me fiscaliza si es que yo no cambio los resultados? Porque lo importante era ganar, no trabajar sobre el clima empresarial. Ese tipo de mirada sufre un cambio positivamente. Se empieza a trabajar el tema de la cultura, de los ADN de las compañías, de quiénes somos, cómo somos, el clima organizacional. Hay que generar un employer branding, o sea, cuál es la marca empresa para poder atraer este talento. La persona empieza a ocupar una posición central dentro de la organización y las motivaciones de la persona tienen que hacer match con la oferta de valor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que de alguna manera las personas, de acuerdo al minuto de vida, tenemos distintos drivers o motores de cambio o de búsqueda de un trabajo. Entonces, claramente está el desarrollo profesional, la parte económica, el balance vida y trabajo, el clima organizacional, no sé si dije lo económico, las empresas socialmente responsables, Claro. otros que tienen el motor de tener un cargo de poder o jerarquía. Entonces, de acuerdo a ese motivador del candidato, también es algo que se tiene que conjugar con el perfil técnico que busca una organización, las habilidades blandas que requiere un cierto rol, la cultura organizacional que tiene esa empresa, y el motivador del candidato, o sea, si el candidato quiere desarrollo profesional, quizás yo le voy a ofrecer un cargo que no tiene desarrollo, pero que le paga más, de alguna manera estoy alineando dos factores que no están conversando bien, y ese candidato en el largo plazo no se va a mantener con el cliente. Quizás va y toma esta opción, porque le pagan bien, pero dentro de un año o año y medio, ya está buscando nuevas alternativas dentro del mercado laboral, y eso en el fondo no ayuda para ninguno de los lados, entendiendo que una posición se adquiere como tal. Yo soy el jefe de un área de, no sé, de logística, pero entiendo y estoy inmerso en esa posición después de un año dentro de una organización. Entonces no tiene mucho sentido ese movimiento. Claro, también muy ligado a lo que tú comentas, Ale, y donde vemos que en el último tiempo el candidato se empodera y ya no solamente es una decisión unilateral por parte de la empresa la contratación, sino que tiene que ser un match, como dices tú, y un win-win. Podemos ver que está también muy cercano al concepto de buscar un trabajo que contenga sentido y propósito. Entonces, existe toda esta preocupación sobre las empresas que sean responsables, las empresas que trabajen de la manera más sustentable posible, que sean responsables con sus colaboradores y con su entorno, con el medio ambiente. Y aquí el propósito y el sentido toman un rol muy importante al momento de poder elegir yo quiero trabajar acá o yo voy a trabajar acá.
Eso es algo muy relevante que también nosotros dentro de People and Partners hacemos mucho hincapié, de que al momento de ser candidato o de encontrarse en un proceso, nuestros ejecutivos estén muy seguros de que su persona hace calce con la posición a la cual están postulando. Exacto. Y ese calce abarca justamente todo esto. Exacto, y ese calce quizás no es algo que se vea tan transversalmente a nivel de la sociedad, porque cuando tú buscas un perfil, por lo menos desde mi vereda, existe como un descriptor de cargo que dice que, no sé, el candidato tiene que dominar áreas de estrategia, de recursos humanos, desarrollo organizacional, clima, liderazgo, sistema de capacitación, compensación con bandas de renta, bla, 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 tipo G. Y eso es como el papel de lo que uno puede ver en un aviso en cualquier parte. Pero detrás de esto es en el reclutamiento es como si yo desgranara o como si fuese sacando por capas de una cebolla. Entonces, eso es lo que está afuera, lo que nosotros vemos. Pero hacia adentro es donde tenemos que jugar con una serie de factores. La primera es, de acuerdo a esa compañía y a ese rol, ¿qué habilidades necesito en términos de habilidades blandas? Entonces, en algún caso, voy a requerir no sé, un financiero, por ejemplo, en consumo masivo, y un financiero en una empresa más de banca y seguro, son diferentes. En las funciones quizás yo puedo mirar funciones bastante similares, pero en el caso del financiero de la banca está regido por una serie de compliance y parámetros y estructuras que a veces el de consumo masivo, que tiene que entrar y manejarle los presupuestos a marketing, que es donde está la mayor parte de la plata dentro de estas organizaciones, es mucho más, requiere habilidades de comunicación a todo nivel, tiene que tener un poquito más de flexibilidad, y el otro, no es que sea rígido, pero en el fondo su mismo rol implica tener otro perfil y otras habilidades en términos de liderazgo, de fortaleza, quizás más de jerarquía, etc. Y las culturas son distintas. Un poco lo que te decía ayer, como en la exageración, cuando te decía el mismo tipo de una financiera o de una empresa tipo WOM. Claro, También son dos perfiles muy diferentes. ¿Ah? Ale, mira, en honor al tiempo, que nos quedan 20 minutos y tenemos hartas preguntas, ¿te parece que pasemos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho una vez que terminemos de revisar la lámina del COVID? Sí, perfecto. Porque hay harta pregunta y están bastante interesantes, así que no quiero dejar ninguna fuera. No, me apuro, pero rapidísimo, mejor aún. Ya, bueno, hoy día estamos en el tema del coronavirus. Hoy día las empresas ven que bastantes empresas que se han paralizado en términos de mercado, todos están centrados en el relato humano, o sea, como cómo trabajar desde los conceptos de la empatía, de la humildad, de ayudar, de cooperar, de cómo cuido mis empleos. En términos de reclutamiento, el tema central es reconversión de habilidades, que está en proceso, y ver los nuevos perfiles de acuerdo a la necesidad. El aprendizaje, yo creo que es muy corto el tiempo como para hablar de aprendizaje, pero la tendencia, por lo menos en boga del minuto, es la humanización de empresas, el concepto del relato y la solidaridad, y la interconexión y la colaboración mutua transversal, sin estratos, sin raza, género, religión, grupos etarios, estado civil, o sea, completamente inclusiva. Y perfecto. Con eso Co-construir y colaborar. Exacto, en la nueva normalidad y la relevancia de la humildad que quizá entró media tímida en las primeras crisis, y por donde vamos y lo que vemos es la base que va a sentar este futuro de co-construcción. Así es, así es. Oye, montones de gracias, Ale, por la información que revisamos. Súper, muy, muy, muy valiosa. ¿Te parece que dejes de compartir la presentación y podamos activar la cámara para que hagamos la ronda de preguntas final? Perfecto, en eso Ahí estoy. tienes que... Perfecto, y que puedas activar nuevamente tu cámara para que te veamos. Ya volviste, Ale, qué bueno.
Mira, Ale, hay hartas preguntas, intenté sintetizar durante este ratito que las estuve revisando, y la primera, 3 consejos vitales y fundamentales, sobre todo en la contingencia actual, para un candidato que se encuentra en un proceso de búsqueda activa o está buscando resolver su transición laboral. 3 consejos puntuales. Desde tu mirada, por supuesto, desde la mirada del reclutador. Sí, sí, sí. Te Desde la perdimos. mirada del reclutador. Lo primero es... ¿Ahí? Ahí sí, te tenemos de vuelta. Primero, mirar los segmentos que hoy día están más activos en el mercado. O sea, empresas de logística, empresas relacionadas a insumos de salud, empresas que estén requiriendo cambios en la forma de vender a través del online, que son los 3 segmentos que hoy día están activos en mercado. Eso es lo primero. Lo segundo, trabajar sobre las redes de esas compañías. Y lo tercero es averiguar a través de, siempre existe como un vínculo de red de un tercero, de cómo también es esa compañía y cuáles son esas cosas como más intrínsecas mías que me hacen hacer conexión con esa empresa. Perfecto, Ale. Oye, y en términos de metodología, dado que estamos en un periodo donde todo es remoto, todo es virtual, y muchas de las entrevistas y procesos son a través de aplicaciones como la que estamos ocupando hoy, ¿cuáles son los cambios de fondo, principalmente metodológicos, y algún consejo para los ejecutivos, sobre todo en la etapa de entrevista virtual? Que nosotros sabemos que cuando van avanzando en los procesos hay, como nosotros de repente le decimos, el guatómetro o ese feeling que puede tener el candidato con quien lo entrevista o con el cliente cuando ya pasa esa fase. ¿Algún consejo para los ejecutivos o para quienes están en transición para poder enfrentar de manera tranquila, relajada o con algún buen tip el proceso de entrevista virtual? Yo te diría que hoy día ya no se hace tanta diferencia entre virtual y no virtual. O sea, antes de la crisis del estallido quizás era terrible entrevistar a un candidato a nivel virtual y las empresas quizás no lo aceptaban. Hoy día es nuestra nueva normalidad y estamos todos conectados. Y al final, lo que sí yo creo que es importante es que tú te tomes la entrevista virtual como la misma entrevista como era a nivel presencial. Porque de repente esta tecnología te permite tener una hojita o un celular pegado acá arriba u otras distracciones que uno ve que está leyendo y pierde la naturalidad. Yo creo que el coincidir con un trabajo tiene también mucha relación con mostrar el real ADN que tú tienes y tus capacidades. No necesito, o sea, con lo que uno se autoconoce, no necesita leer lo que uno es, ni ¿cómo se llama?, ni tratar de proyectar algo lo que uno es. Entonces yo te diría que lo esencial es no desvincularlo de la actividad presencialista y mostrar lo que realmente son en materias técnicas, en habilidades propias, blandas, que todos las tenemos de manera distinta, porque una de las premisas es que no existe un candidato bueno ni malo. Lo que existe son compañías y ecosistemas donde un candidato cuadra mejor en la cultura de una hace mejor organización. calce ahí. Oye, Ale, y cuéntanos, ¿cuáles son las habilidades o los skills que están siendo más valorados para las áreas gerenciales y de liderazgo? Si bien hemos hablado durante esta presentación que hay 3 o 4 áreas muy puntuales que a pesar de la crisis se ve una oportunidad, como las áreas de logística, recursos humanos, tecnología, e-commerce, transformación digital. Sabemos que la parte dura ya no es suficiente y la crisis del 2000, entre el 2017, el 2007 y el 2009 ya nos mostró que no es suficiente solo saber los números, programar o hacer una determinada labor. ¿Cuáles son las actividades de liderazgo que más están buscando las empresas que continúan con sus procesos de contratación? Que a pesar de la crisis siguen buscando las posiciones o están buscando algún cargo estratégico. ¿Qué se está valorando en este momento? Yo te diría que como las más requeridas en general son la comunicación a todo nivel, el tema del liderazgo en crisis, que no hay mucha experiencia general, pero el liderazgo en crisis, la comunicación transversal, y también esa capacidad de adaptación al cambio,
y ese profesional que es como hands-on, arremangado, hoy día es el más pedido a nivel general. Alguien que pueda hacer de todo y que no se le caigan estrellas de la jineta, en el fondo, es súper relevante para, Sí, y para la... va todo muy relacionado. Desde que hace años las organizaciones se están aplanando, están con decisiones más holocráticas, entonces justamente las personas, mientras, como dices tú, menos jinetas tengan acá, menos estrellitas, van a ser mucho más valoradas porque lo que se necesita, sobre todo en periodos de crisis y de reinvención, es meter las manos en la masa. Oye, y en el mundo tenemos súper claro que ya en la realidad de Chile, la crisis de octubre, que viene muy de la mano y pegada a la crisis que comenzó ahora en marzo por el COVID-19, las áreas de tecnología son las que están requiriendo y demandando más posiciones. ¿Están requiriendo posiciones estratégicas, gerenciales, ejecutivas, o están apuntando más a un espacio operativo de lo, como se dice, quienes hacen la pega? Analistas, programadores, en el mundo de la tecnología, ¿cuáles son los cargos más requeridos en este momento? Yo te diría que la pirámide de posiciones desde lo más arriba hasta las más operativas está súper ágil. No es que, o sea, obviamente como en términos de la cantidad de cargos, si uno toma una pirámide de posiciones, siempre se van a requerir más posiciones desde las líneas de analistas, coordinadores, jefaturas, etcétera, y que la posición más crítica, que es la cabeza de esta figura, no existen tantas posiciones. Pero nosotros hemos tenido posiciones regionales de TI, gerentes de tecnología, gerentes de aplicación, de implementación de proyectos SAP, y obviamente eso viene con los equipos que tienen mucho más volumen en términos de las búsquedas de mercado, pero para estos proyectos se necesita mucho líder, en el fondo, posiciones de cargos medios gerenciales. Claro, y en este contexto también la posición del líder tiene que ser hands-on, y porque muchas de estos espacios de tecnología están trabajando con metodología Agile. Entonces, ahí la figura del líder también tiene un rol más de coordinación y de organización, porque todos van haciéndose responsables de la tarea que tienen que hacer para que el de al lado continúe. Entonces, Y si piensas que 5.000 pymes van a entrar en el mercado de venta por internet, estamos hablando que necesitamos un gerente de e-commerce, un gerente de transformación digital, un líder o jefe de ciberseguridad para estructurar los medios de pago, y después los de BI que van tomando los insights del consumidor para ver cómo ofrezco mi producto o servicio. Y tal como tú dices, ahora que el e-commerce va a ser como la definición uno al momento de comercializar productos o servicios, ¿es este el espacio al cual se tienen que reconvertir las personas que tienen perfiles comerciales? Porque muchas veces los perfiles comerciales están muy enfocados en la venta presencial o también en la experiencia. ¿Es el e-commerce hacia dónde tiene que migrar un poco la mirada de quienes están en procesos de transición apuntando a cargos comerciales? Yo creo que es un mix, porque no creo que vayamos a cambiar de la noche a la mañana. El comercio físico va a seguir existiendo. Hoy día, no sé, lo que les comentaba es en COSUD, que de un 1 a un 10 a un 50% de la venta a través de ese canal. Eso, obviamente, ellos saben que en el minuto de volver a lo presencial, van a cambiar, pero creen que van a adoptar una gran porción de ese mercado para seguir haciendo sus negocios. Yo creo que no es solamente pensar en el e-commerce, pero sí, por ejemplo, hay empresas que ni siquiera tienen el seguimiento de los insights de los clientes, ni CRM, ni herramientas de business intelligence, etc. O sea, vamos a tener que empezar a trabajar con más, tener el pulso de lo que quiere el consumidor, para poder adaptar en eso mismo que venía de la lámina donde hablaba del producto, la innovación, exacto. La reconversión también del producto o del servicio. Ahí todas las áreas de desarrollo de negocio, investigación de mercado, BI van a tomar una relevancia, porque ahora el consumidor que está apareciendo ahora es un consumidor que el mercado no conocía,
ni nosotros como consumidores sabíamos que estas iban a ser ahora nuestras nuevas formas de relacionarnos con los productos y servicios. Ya, Ale, quiero terminar con una pregunta que es directamente con la forma en la que trabajan ustedes, Michael Page. Nosotros sabemos que ustedes manejan un volumen de candidatos altísimo, cerca de 450.000. Cuéntanos un poco, cuando para la vacante que sea, cuando alguien aplica la vacante, ¿cómo es el proceso de ustedes para poder dar con el candidato? Cuéntanos un poco Sí. cómo es el proceso de reclutamiento y selección que hacen ustedes para poder llegar al tan ansiado candidato que el cliente requiere y a la posición que el candidato está buscando. Qué bueno que me lo preguntas. Así, así también podemos dar un mejor espacio para que también las personas tengan mayores oportunidades cuando buscan una vacante con nosotros. Bueno, lo primordial, nosotros tenemos varios factores o motores de búsqueda. Tenemos una base, como tú bien dices, con más de 400.000 candidatos activos en nuestra base de datos. Nosotros trabajamos mucho cuando hacemos una búsqueda con networking, o sea, a través de pilares especialistas, CFOs, gerentes de tecnología, gerentes, directores de marketing, etcétera, en términos de un proyecto de referidos. Tenemos nuestra base de datos. Nuestra base de datos como lo más potente, y por eso es súper importante que las personas que postulan con nosotros tengan creado su MyPage, que es su perfil dentro de nuestra base, de manera que al incorporarse ellos internamente, codifican ciertos patrones de la experiencia que tienen, y al tener algún tipo de screening telefónico, que es el llamado o contacto como para tener ese como primer inicio del candidato, adquieren ciertas codificaciones que nos dan pautas de candidatos que están más relacionados a una vacante, y cada vez que sale una vacante reciben un correo o nosotros mismos nos lo propone el sistema para entrar dentro de las competencias de lo que requiere ese cliente. Si está entrevistado, que es donde nosotros hoy día tenemos el 60% de la base entrevistada, nosotros hacemos entrevistas en algunos casos por proceso, en otros casos donde candidatos nos contactan y quieren que proactivamente tengamos una reunión, y en base a eso evaluamos ciertos factores de la experiencia técnica. Nosotros, a diferencia de las otras consultoras, los financieros reclutan financieros, los informáticos reclutan tecnología, etc. Tienen áreas especializadas dependiendo de la industria o del área que se está buscando. Exacto. Entonces, muchas veces candidatos pierden oportunidades por no hacerlo a través de la plataforma y no ponerse en vista al consultor que está llevando esa vacante. Nosotros somos 100 personas distribuidos dentro de Page Group Chile, y cada uno tiene el ownership 100% de su vacante. Entonces, si yo estoy buscando, no sé, una gerencia de e-commerce y le mandan el currículum a otra de las unidades de negocio o a otra persona y no a través del canal donde yo publiqué esa vacante, que llega directamente a mi ojo y es reclutado por mí, yo no voy a tener acceso a su perfil. Claro. Entonces, Eso también es bien eso en importante términos que de lo sepan. visibilidad. El sistema en sí es bastante tecnológico. Nosotros llevamos casi 50 años en el mercado a nivel global, y por lo tanto el sistema también toma ciertos patrones de experiencias técnicas de algunos descriptores, algunas claves en el descriptor de cargo, que deben estar en un currículum que llega a nuestras manos. Nosotros cuando estamos reclutando nos hacemos cargo de las necesidades de esa empresa, y tenemos que buscar que tengan la especialización técnica, después las habilidades blandas, después que cuadren con el fit cultural de la compañía, y luego que la oferta de valor de la compañía, donde esa compañía quizá no ofrece desarrollo profesional, pero les ofrece plata, o al revés, les ofrece desarrollo profesional, pero no les ofrece plata, les ofrece un desarrollo de carrera, pero no les ofrece balance vida-trabajo, y me dijeron a mí que lo más relevante era el balance vida-trabajo, no vamos a considerar un candidato que no haga fit en relación, o sea, vamos a buscar Claro. alianza y ese enganche entre El la match. empresa y el candidato, exacto, sea crucial.
Por cada vacante podemos llegar a recibir, no sé, 2.000, 5.000 currículum. Por lo tanto, pensar en que llevamos 10 vacantes por consultor, con esa magnitud, obviamente no es humano poder decir, voy a entrevistar a, no sé, 5.000 personas, por supuesto. 5.000 Por supuesto. personas. Entonces, claramente se ejecutan ciertos filtros relacionados, primero, a nivel curricular, luego hacemos los filtros con los candidatos que más se alinean en relación a la experiencia técnica, buscamos esa evaluación por competencia o de temas de habilidades blandas o cuáles son los motivadores del cambio de ese candidato, y de acuerdo a eso que busca, también vemos si nos va a cuadrar con esa cultura organizacional y vemos ya una entrevista para avanzar en las posiciones que tengamos planas. Perfecto. Oye, Ale, a nombre de todo People y de quienes estuvieron conectados, que estuvimos con más de 100 personas, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por lo claro de la información, abierto a que podamos seguir haciendo cosas en conjunto. Así que desde ya llegamos al límite de tiempo, estuvimos 1 hora y media, resolvimos preguntas, muchas de las preguntas que llegaron las fuimos resolviendo en la medida que fuiste dando la presentación, así que también quedamos abiertos que nos puedan contactar a través de LinkedIn, ahí está el post donde está etiquetado el perfil de Ale y el mío, y ahí quedamos en contacto para quienes quieran resolver una duda futura. Te doy las gracias, Ale, te mando un abrazo virtual y espero que pronto nos podamos ver de manera presencial para tomarnos un café y continuar conversando. Mismo, un gusto haber estado con todos ustedes y la instancia y el trabajo lindo que hace People and Partner en el apoyo de los ejecutivos también. Gracias. Cambiar la vida de las personas. No, de eso nos preocupamos, de transformar personas y organizaciones. Súper. Gracias, Ale, te mando un abrazo y para todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Que estés bien, chao, chao. Chao, chao.